Dígale en el nombre de Jesús. Si es su esposa o su esposo, pues denle un beso en la boca, está bien. Un beso santo. Un abrazo santo. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados. Cuando yo me ausento una semana, yo estoy a la expectativa, como tengo un mes que no lo veo. Al final voy a presentar algunas fotos de resumen de mi viaje a Guatemala, de mi múltiple propósito, y la foto lo van a explicar. Gracias por sus oraciones. Hay que orar por mi garganta porque tengo gripe. Entonces esos cambios con terremoto y todo eso afectan. Hoy es el tercer domingo de esta serie, poniendo orden en la casa, y quizás es el mensaje más incómodo de todo, y uno podría decir el más sencillo, porque hay tanto en las escrituras, pero hay tan poco en las escrituras sobre este tema. Entonces es como contradictorio, ¿verdad? Depende cómo lo miremos. Así que en el día de hoy quisiera hablar de cómo cuidar la comunidad a través de la membresía. Cómo cuidarnos a través de pertenecer a la iglesia, de ser miembro activo de la iglesia. Y es una manera que yo lo llamo cuidarnos unos a otros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es incómodo? O quizás no es que la Biblia dice exactamente esto hay que hacerlo en cuanto a la membresía, pero hay mucho por donde caminar. Ahora, el problema es que muchos de nosotros nos hemos convertido o nos hemos criado, aquellos que han crecido en el Evangelio, en una época de la historia de la iglesia, donde lo más importante es acepta a Jesucristo y no importa lo demás. Los famosos teleevangelistas o evangelistas, lo que nos han dicho es: no te pido que te unas a la iglesia, te pido que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, y punto. Entonces ahí comienza a decir: ¿para qué ser miembro? Si lo más importante es que yo acepte a Cristo. Así que no es de extrañar que mucha gente lo que le interesa solamente es ser salvo, punto. ¿Soy salvo? ¿A qué iglesia pertenece? No, a ninguna. No voy a la iglesia. ¿No vas a la iglesia? ¿No eres parte, no estás echando raíces en una iglesia? No, porque ya yo soy salvo. Entonces ese concepto ha llevado inclusive a iglesias que no tienen membresía. Vengan todo lo que quieran, pero no hay membresía. Entonces es como complicado, porque si somos una familia, entonces todo el que quiera venir que venga, pero aquí no hay responsabilidades en esta casa. Los trastos se pueden quedar sucios, la cama no hay que arreglarla, qué sé yo. O sea, tú dices, es como confuso eso. Y sobre todo si vamos a la Biblia y nos hacemos pregunta, ¿es bíblico ser miembro de una iglesia? Entonces tenemos que ser serios y no simplemente decir, acepta a Cristo y se acabó. O yo soy miembro de la iglesia universal, no tengo una iglesia en específico. Entonces, ante esa pregunta tenemos que nosotros responderlo bíblicamente. ¿Es bíblico ser miembro de una iglesia? ¿Estamos ante un asunto serio o no? Y la pregunta que tenemos que respondernos, ¿creemos en eso o no creemos en eso? Aún como el cristianismo vaya o no vaya. Así que yo le voy a pedir una vez más que ustedes cierren sus ojos. Yo quisiera de nuevo orar para que sea el Señor que trace este mensaje a la luz de las notas que he escrito y Dios pueda hablar a nuestra vida. Padre,
estamos ante ti una vez más, humillando nuestro pensamiento y sujetando nuestros corazones a ti, porque queremos que tú tomes la palabra y nos hable en este día y nos permita hacer un compromiso serio con lo que tú hablas en nuestros corazones. Así que nos postramos ante ti, humillados. Permítenos dar una mirada general al Nuevo Testamento, especialmente las cartas paulinas, donde encontramos algunos vestigios, algunas ideas. Pero lo que más nos interesa es apoyarnos en tu testimonio, en tu convicción a través de tu palabra, que nos hable de la importancia de cuidarnos unos a otros, siendo miembro activo, parte activa de esta iglesia local. Nos postramos ante ti, Señor, una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces lo que quiero hacer en este mensaje es eso, tratar de explicar el asunto de ser miembro y qué pensamos los ancianos y qué pensamos las demás iglesias nuestras acá en la ciudad, en Jarabacoa y en Constanza. Hacia una membresía bíblica, ¿debo ser miembro de la iglesia local? Entonces se la pregunta, ¿cuáles son los requisitos para yo ser miembro de la iglesia? ¿Cuáles son las consecuencias de no ser miembro o beneficios o perjuicios que tenemos si no somos miembros de una iglesia local? ¿Cuáles son los límites, las responsabilidades, por ejemplo, de los oficiales? Si hablamos de ancianos en el mensaje pasado y de diáconos, ¿cuál es su responsabilidad ante la membresía? ¿Es bíblico ser miembro de una iglesia? Entonces, de entrada le digo que la Biblia enseña muchísimo de esto, pero a veces no está tan claro. No es que vamos a ver a Timoteo tal, o a Pedro o a Santiago, a ver, y encontramos el versículo que dice, tiene o debe ser miembro de una iglesia local. No lo vas a encontrar. Es el contexto que tenemos que ver. Ahora, hay una gran confusión con el tema de la membresía porque hemos perdido el tema de la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Porque eso es fundamental. Y voy a comenzar primero, ¿qué no es la iglesia? Para ver si podemos entender. Tuve un mentor, un profesor en el pasado, que él decía que los latinos aprendemos de lo negativo. El doctor Pedro Sabes. Él decía, ¿usted quieren enseñar algo? Primero enseñen lo que no es. Los dominicanos aprenden al revés, o sea, lo que no es y entonces luego aprendemos lo que es. Entonces, ¿qué no es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? Primero, y no hay notas, así que si quieren anotar, aunque hay un material que ya está listo, ya lo tiene Julieta, ella le va a enviar a los grupos pequeños con informaciones que le van a ayudar mucho para los grupos en la semana. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es un club. No es un club. Y tú dices, pastor, eso yo lo sé que sí. Pero muchas veces pensamos que o actuamos como si fuera un club. Es decir, que no es una organización o asociación benéfica donde la membresía es opcional. Si tú quieres ser miembro y si tú no quieres, pues tú no eres miembro. No es un grupo abierto de personas que comparten un interés o asuntos religiosos y que se reúnen semanalmente para hablar de lo trascendente. Ni siquiera eso es la iglesia. Tampoco es un proveedor de servicios donde el cliente tiene toda la autoridad y la razón. De hecho, es irónico que de vez en cuando usted dice, yo voy para el servicio. A ver, ¿alguien dice eso de vez en cuando? Yo voy para el servicio. Entonces, vamos para el servicio, queremos que nos esperen allá afuera con el parqueo, que nos den una taza de café, que si nos quita la velaria, la lona esa, la pongan rápido porque ya me enteré que el domingo nadie se quiso parar ahí. Y es bueno, yo sé, hay que hacerlo, por eso lo hicimos. Pero es como yo voy al servicio, a la bomba de gasolina, el servicio para que me echen gasolina y entonces tengo suficiente energía para toda la semana. Eso no es la iglesia, pero muchas veces se parece. Es el supermercado donde yo voy a escoger la comida que yo quiero o los servicios que yo quiero recibir. El cristianismo de hoy se ha desviado de la Biblia porque eso es un concepto que muchas iglesias tienen. Van el domingo a el shopping center. Acabo de estar en Guatemala, ya le dije,
Y hay una iglesia que se reúne en shopping center. Una mega iglesia, enorme, grandísima. Entonces me decía un pastor con lo que conversé, dice, sí, todos los domingos los guatemaltecos, una gran cantidad en la ciudad, se van al shopping center. Se van a las tiendas y de paso entran a la iglesia, porque en varios lugares, muchos lugares de la ciudad. Entonces, ¿y qué hacen ahí? Bueno, van y consumen, ni siquiera si no vuelven está bien, pero van al shopping center. Y uno diría, alguien está haciendo la obra, gloria a Dios, qué bueno. Yo no estoy diciendo que no, pero eso es la iglesia. Es que tú pasas de entrada, consume y te vas, y qué rico está el café, y qué bueno está el aire. ¿Será eso la iglesia? Entonces el cristianismo se ha desviado de la Biblia. Escuchen esto, mucha gente piensa que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin ser miembro de la iglesia. Es que tengo 5 años en la iglesia, pero tú eres miembro, tú te has conectado, tú has visto lo que la iglesia cree, lo que el liderazgo enseña. Otros piensan que se puede separar el bautismo de la iglesia. Yo no tengo que bautizarme para ser miembro. Algunas personas han venido conmigo, pero es que ya me bauticé. ¿Cuándo te bautizaste? Bueno, yo creo que casi antes de nacer, porque fue apenas una semana después que nací, pero yo me bauticé. No, ¿a ti te bautizaron o te bautizaste? Y mucha gente dice, yo no tengo que bautizarme para ser miembro. Otros piensan que pueden participar de la cena del Señor sin haberse convertido. Sí, pero yo voy a la iglesia, tengo 1 año yendo a la iglesia, entonces yo participo de la cena o quiero participar. Otros ven la cena del Señor como una experiencia muy privada y mística. Por eso no es bíblico, hermano. La cena del Señor era más una cena alborotada que tenía la iglesia primitiva, porque se reunían a cenar. Y por supuesto partían el pan y la copa, pero la iglesia no es eso. Otros dicen que no es importante integrar lo que hacen en sus vidas durante el lunes a sábado con lo que el domingo hacen. Lo importante es que vamos a la iglesia el domingo, el lunes robamos, matamos, engañamos, no importa. Y hay varias naciones en el continente, especialmente donde acabo de estar, que es una evidencia de eso. No cabe en la iglesia, no hay donde poner más iglesias. Una de las ciudades más inseguras de Latinoamérica. Si usted va ahora mismo, y de hecho un misionero nuestro de nuestra misión a Missions Door en Guatemala tuvo que salir. 2 misioneros porque lo amenazaron. O nos da dinero o te matamos a tus hijos. ¿Qué le parece? Por eso es la mejor nación de vivir como cristiano. Entonces, hay algo que no encaja, algo que está mal. Porque es que la iglesia se ha desviado y nos hemos confundido de lo que debemos hacer como iglesia. Algunos dan por hecho de que no hay nada malo en la costumbre de sentarse en reuniones dominicales cada mes o cada 3 meses. Yo voy a la iglesia, bueno, he ido 4 veces en el año, pero yo voy a la iglesia. Eso está bien. Entonces, como que, bueno, yo soy miembro, pero no me preocupa lo que pasa en la iglesia, no me preocupa lo que le pasa a la gente. Escuchen esto, otros toman decisiones importantes en su vida, como trasladarse de una ciudad, aceptar ascensos laborales, escoger a una esposa, sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la iglesia. Yo soy anciano, pero es que me acaban de trasladar para Bávaro. Y en el fondo, tú podías evitar el traslado, tú podías decir, no, yo me quiero quedar aquí, pueden no aumentarme el sueldo, pueden no cambiarme mi ascenso, no me asciendan, pero yo me tengo que quedar acá porque tengo un llamado a estar en la iglesia. Y no estoy diciendo que no te muevas de ciudad, pero mucha gente ni lo considera, ni pregunta, ni consulta, ni habla. Simplemente llegan al grupo pequeño, llegan a la iglesia el domingo. Ay, es que ya no, queremos que oren por nosotros porque nos vamos del país. Se van del país. Pero la iglesia no se ha enterado nunca de eso. O sea, usted es miembro de la familia, pero se fue. Como que no pasó nada. Otros compran casas, alquilan apartamentos, sin apenas considerar que algunos factores como distancia, costo, van a afectar tu comunión en la iglesia. En otras palabras, hermano, estamos casi tan acostumbrados a que nosotros tomamos decisiones y no consideramos el cuerpo de Cristo en las decisiones.
Los cristianos no se dan cuenta de que tienen una gran responsabilidad, tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros de la congregación. Vemos las cartas de Pablo: saludos a fulano denle esto, atiendan a los enfermos, a las viudas tienen que cuidarlas. Una insistencia grande de Pablo. Y eso incluye a pertenecer. No puedo insistir en esto si no soy parte. De hecho, el resumen de todo lo que he dicho sería algo como esto: cuando uno padece, padece solo. Cuando alguien recibe honra, se goza solo. Es un pensamiento y un estilo de vida antibíblico. Entonces, ¿es eso la iglesia, hermano? Bueno, ya dije lo suficiente de lo negativo, así que vamos a lo más importante, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y lo resumo en una oración, aunque vamos a hablar bastante a partir de esto hasta terminar. La iglesia es la autoridad más alta bíblicamente del reino de Dios en la tierra. Repítalo conmigo: la iglesia es la autoridad más alta en la tierra. Claro, estamos hablando del reino de Dios, de la parte del cuidado de una comunidad espiritual. La iglesia es la autoridad más alta. Y usted lo va a ver. Usted va a ver cómo Pablo trabajó poco a poco este tema, o este gran tema que le acabo de anunciar. La Biblia no habla en sí, así directamente, sobre la membresía de una iglesia, como a ti te gustaría o a mí me gustaría. Sin embargo, habla de cómo los miembros se tienen que comportar. Entonces, da por hecho que son miembros. Se reúnen todos juntos bajo una suprema autoridad. Entonces, da por hecho que tú eres parte de. Es decir, que Jesús está interesado más que en hablar de algo físico o unos requisitos para ser miembro. ¿Qué debemos hacer para comportarnos dentro de la membresía de la iglesia? Habla de la iglesia como la vid, habla de la iglesia como un cuerpo, habla de la iglesia como un sacerdocio, habla de la iglesia como una ciudadanía, pertenecer a ser la agencia que representa el reino de Dios en la tierra. Habla de la iglesia como un edificio. Entonces, si la iglesia es como un edificio, ¿cuál es el rol de todos los miembros? Somos los ladrillos, somos el bloque que tiene ahí, o la varilla, o el cemento. Si la iglesia es como un cuerpo, entonces los miembros, ¿qué son? 1 Corintios 12 es una lista enorme. Y habla físicamente del pelo, de las manos, de las uñas, de los pies, del ser humano, del creyente injertado dentro del cuerpo de Cristo. Si la iglesia es como una familia, la familia de la fe, entonces se presume que nosotros somos ¿qué? Hermanos, parte de la familia, miembros de la familia. Así que bíblicamente, según estas metáforas y otras más, el cristiano debe ser miembro de una iglesia. Entonces, aquí hay una declaración que le animo, si quieren poner no en sus notas o anotar esto: no es suficiente con creer, necesitas pertenecer. No es suficiente con creer, necesitas pertenecer. ¿Por qué no es suficiente con creer? Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan ante la presencia del Señor. Así que, sí, yo creí, pero ¿cuál es tu congregación? ¿Dónde tú das cuenta? ¿Dónde tú te reúnes? ¿A dónde tú puedes aportar a esa iglesia? Así que vamos a ver algunos de esos principios que yo acabo de mencionar rapidito. Primero, los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se reúnen oficialmente, cuando la iglesia se reúne. Y aquí hay algunos textos para considerar. 1 Corintios 5:4. Voy a leérselo, lo pueden anotar. Algunas de estas cosas van a estar en el material para el grupo en la semana. Pablo dice a los corintios, en una palabra bien fuerte, que le toca en este pasaje porque había un problema de una inmoralidad en la iglesia. Y él dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, reunidos en el espíritu, y ahí Pablo estaba presente.
para tomar una decisión. Más adelante en el capítulo 11, versículo 18, habla de cuando os reunís como iglesia. Dice Pablo, yo no lo alabo a ustedes por esto, por aquello, dice, yo los alabo por esto y por esto. Y luego dice, pero cuando se reúnen como iglesia y hay una desesperación por comer y los ricos comen primero y los pobres no comen, yo no los puedo alabar. Yo no los puedo alabar. Es decir, que está considerando al cuerpo. Cuando la iglesia se reúne como un todo a tomar acción, sea la cena, adorar, escuchar la palabra, a tomar unas decisiones importantes de la iglesia. Esa asamblea reunida parece que tiene un poder. Dice la palabra en 1 Corintios 11, 18, que acabo de mencionar. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y ahí viene la exhortación de Pablo. En Mateo dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ¿qué pasa? Yo estoy ahí, dice el Señor. O sea, hay un poder de tomar ciertas decisiones y de hacer declaraciones en el nombre de Jesús cuando todos reunimos y nos ponemos de acuerdo. Y van a ver otro pasaje de Mateo 18 y luego la semana que viene bastante vamos a hablar sobre Mateo 18 también. Es decir que lo primero es, los cristianos poseemos cierto poder cuando nos reunimos como una colectividad, como algo corporativo y lo hacemos de manera oficial. En segundo lugar, en cuanto a la membresía bíblica, el primer paso de la vida cristiana antes de ser miembro es el bautismo. Sabemos que antes de no ser cristiano es recibir a Cristo. Pero ya siendo cristiano, el primer elemento debe ser el bautismo. Y le voy a resumir lo que dice el Nuevo Testamento al respecto. Los primeros cristianos lo tenían muy claro esto. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros. Dice la palabra en Hechos. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y levantándose fue bautizado. Enseguida se bautizó él con todos los suyos y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y miren la lista, la podemos extender más y más. Es decir que no nos sorprende en absoluto cuando vemos la insistencia de Pablo de que debe de optar o caminar hacia ser parte de, debe ser miembro de la iglesia. Y el bautismo es lo primero. De hecho, escuche cuando Pablo le escribe a los romanos, en la carta a los romanos, 6:3 dice, esta señal, déjeme buscar ese pasaje. Romanos 6:3, si alguien lo busca conmigo, por favor. O si lo buscan ahí en sus Biblias. 6:3 dice, en Romanos, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Y ahí sigue hablando de ese concepto corporativo. Es decir, que esta señal de identificación que llamamos bautismo, pública, todo el Nuevo Testamento lo da como un hecho. ¿Pero para qué? Bueno, para testificar, número uno, y para poder ser parte de la iglesia. El Nuevo Testamento, encontramos en el Nuevo Testamento que el bautismo es la puerta para entrar a formar parte de la iglesia. Es decir, que bíblicamente el bautismo nos incorpora en la iglesia. No hay, que yo sepa, ninguna iglesia evangélica que diga lo contrario. Todas las iglesias, los ancianos, los pastores de las iglesias, vamos a insistir, no puedes ser miembro sin bautizarte. Porque es colocarte dentro del cuerpo de Cristo. Es una evidencia de tu conversión, de que tú te pones de acuerdo. Y entonces tú entras a la iglesia. Te hace parte del cuerpo localmente. Tercero, a los cristianos se les manda separarse del mundo y no asociarse oficialmente con el mundo.
Entonces vamos a ver aquí, cuando hablamos a los cristianos es a los miembros de la iglesia. 1 Corintios 5:9, ese pasaje de 1 Corintios es muy importante. Lo que dice al principio, pero ya voy a ir al versículo 9. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Versículo 10, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse del mundo. Así que Pablo está aclarando, no estoy hablando de la gente de allá afuera, escuchen. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. ¿Por qué Pablo dice eso? Yo no sé si usted sabía que la mayoría de las cartas del apóstol Pablo obedecen a alguien le escribió, oficiales de la iglesia, y le contaron un problema y le pidieron un consejo a Pablo. Una de las visitas de él o de su equipo paulino y trajeron esa información y Pablo responde. Es decir que casi siempre, y así se construye en el griego, siempre esa respuesta, da por sentado que había un problema en la iglesia. Es decir que en Corintio había un problema, entre muchos problemas, aquí encontramos otro más. Ellos estaban aupando en la iglesia, estaban dejando que aquellos que eran hermanos eran inmorales, avaros, idólatras, calumniadores, borrachos y estafadores. En la iglesia local. Ok, dile a la persona que está a la par suya, dile, cuidado con mi billetera. ¿Usted diría eso? A ver, no, sí. ¿Tú le dirías eso a Faride? Ah, ya. No, porque somos hermanos. Pero Pablo está preocupado aquí por esa realidad. Entonces dice, ¿quién pone orden en eso? ¿Quién toma acción ahí? Si es un cuerpo, debe haber algo. Y ya en el primer mensaje hablamos de los ancianos cuidando, los ancianos amonestando, los ancianos haciendo su rol pastoral. Miren cómo sigue diciendo Pablo. Versículo 11, escúcheme acá. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que no habla de allá afuera, habla de adentro. Llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona, escúcheme, ni siquiera deben juntarse para comer. Wow. ¿Está fuerte eso, hermano, sí o no? Pero que ese es mi mejor amigo. Pues tú sabes que tu mejor amigo tiene 3 sucursales y dice que es parte de la iglesia. Y tú lo sabes. Pastor, yo no puedo dejar de salir con él a comer. Pablo dice, ni siquiera coman con ellos. Ok, pregunta, ¿esto lo dicen los ancianos de la iglesia o lo dice Pablo? ¿Y en qué autoridad lo dice Pablo? Con la autoridad del Señor. Es decir, que es un poco complicado, por eso le decía, pero eso es lo que dice la palabra. Y si somos cristianos tenemos que estar claros, este que está aquí dice que es hermano, pero ya está confirmado, o yo le he dicho y le digo y no toma acción. Entonces yo, mira, sigue por ahí, pero yo no voy contigo. No puedo seguir contigo. Escucha, el 12. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? Hagan conmigo así, ya respondan que no. Yo no tengo que juzgar a Danilo, no tengo que juzgar a la policía, yo no tengo que juzgar al vecino mío, porque si no es creyente, eso es problema de él. Escuchen, ¿no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Hello. ¿Me escucha? Ok, dígale a la que está a la par suya, no falte el domingo, porque el pastor va a predicar sobre disciplina eclesiástica, disciplina eclesiástica. Mensaje que casi nadie predica, casi nadie quiere oír, y es posible que muchos de ustedes no vengan el domingo. Pues lo vamos a grabar y le vamos a pedir que lo escuchen, si no viene. O en el grupo pequeño. Escúcheme, no son ustedes, dice Pablo, los que deben juzgar a los de adentro. ¿Quién disciplina o quién juzga o quién se sienta a conversar con la familia? ¿El hijo de Machepa? ¿Quién es que debe de tomar autoridad? Papá y mamá.
Entonces es lo mismo que Pablo está diciendo acá. Y luego termino con el 13. Dios juzgará a los de afuera. Dios juzgará a los de afuera. Y dice Pablo, expulsen al malvado de entre ustedes. Como voy a hablar de disciplina el domingo, lo dejo ahí. Porque hoy no se trata de eso. Entonces, pregunta Félix. Félix, ayúdanos. Porque tú vienes con nosotros amablemente cada semana a tocar. Así que Félix se desprende de su iglesia, viene con nosotros. Félix, ¿cómo expulso a alguien que no es miembro? ¿Alguien me explica eso, hermano? ¿Cómo le digo a Marlon? No, Marlon hay que expulsarlo porque Marlon le hemos dicho por un mes, por 2 meses, por 5 meses, lo hemos acompañado, buscamos testigos, van a ver el domingo todos los pasos que hay que hacer. Pero al final expulsamos a Marlon y se para toda la iglesia. ¿Y quién es Marlon? Él venía a la iglesia, pero no era miembro de la iglesia, entonces no lo puedo expulsar. ¿Me siguen? Entonces yo creo que ya el texto al final nos va diciendo, para mi propio provecho, yo necesito pertenecer. Yo tengo que ser parte de, porque si no soy parte de, nadie debe accionar conmigo. ¿Cómo le digo a mi hermano, mira mi hermano? ¿Cómo le digo a mis hijos si no es mi hijo? Si no lo conozco. Por eso Pablo dice, a lo de afuera lo juzga Dios. A lo de adentro, ustedes tienen que accionar. Es decir que Pablo da instrucciones en este pasaje muy precisas para nuestra relación con el mundo y con los que dicen ser cristianos, pero no viven como tal. Le dice a los cristianos que no pongan en riesgo su identidad cristiana, compartiéndola oficialmente con no creyentes. En eso estamos claros, y la semana pasada vamos a ver un texto que solo lo voy a leer ahora. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ya eso es otra cosa y lo vamos a exponer la semana pasada. La semana que viene, gracias. A los líderes cristianos se les hace responsables por sus ovejas en particular. Así que yo no soy responsable de las ovejas de otra iglesia. Tengo que ser responsable de las ovejas de esta iglesia. Entonces eso demanda que yo tengo que saber quiénes son las ovejas. Miren cómo los principios van saliendo. Dice Pedro, en 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No la que está afuera. De hecho, ni los cabritos hay que apacentarlos. Eso no es mi responsabilidad. Claro, yo tengo que tratar de que ese cabrito se convierta y venga. Entonces se convirtió, vamos a apacentarlo. Pablo dice lo mismo a los ancianos de Éfeso, pasaje del primer mensaje. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Así que los ancianos deben ser responsables de eso. 31 de Hechos 20. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años, escuchen, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ok. Aquí viene una gran diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Que yo de vez en cuando me encuentro con problemas. ¿Y qué tanto fuñe el pastor? Él habló conmigo hace 5 meses y ya me está llamando otra vez. ¿Y qué tanto que me visitan? ¿Y qué tanto que me llaman? Ya me han llamado 5 veces porque solo tengo 3 meses que no voy a la iglesia. Ya hay 5 gente que me han llamado. Hermano, ¿sabía usted que hay gente que se ha molestado, que han venido a esta iglesia y se molestan y ya no están acá? Porque vienen de otras iglesias que no le pastorean. Como no son miembros, como llegan si quieren, visitan si quieren, diezman si quieren, lo disciplinan nunca porque no son parte. Entonces cuando alguien, miren lo que dice Pablo, cuando alguien hace lo que Pablo hacía, escúchenme, durante 3 años, ¿cuántos días son? 700 y pico de días. Más de 1000 días. Gracias, Martín. Dice,
no dejaba de amonestar con lágrimas a cada uno en particular, porque eran familia. Y Pablo no era el mejor. Yo me imagino muchas veces al pobre Pablo que venían con él: Pablo, no sea tan fuerte, Pablo, por favor, Pablo. Pero no lo dice el texto, pero me imagino. Con Pablo se sentaban a orar y a aconsejarle: Pablo, no vayas a Jerusalén, que si tú vas, el Espíritu dice que no va a regresar, te van a tomar preso. Y Pablo dijo: bueno, yo voy a hacer lo que el Señor diga. Al final fue porque el Señor lo llevó. Es decir, que no era Dios que se encarnó en Pablo, era el salvado por el Hijo de Dios, el humano que Dios usó, el apóstol que Dios usó y dedicaba para sudar con la oveja, para oler a oveja, para caminar con la oveja, para levantar la oveja, para reírse con la oveja, para gozarse con la... Eso es ser iglesia, hermano. Eso es ser iglesia. Si a usted no le gusta eso, entonces es posible que usted todavía no entienda lo que es la iglesia o no es salvo. Le gusta el café. Le digo eso porque a mi esposa le cuestionaron ayer o antes de ayer, que fue al supermercado a comprar todos los cafés por semanas o meses de la iglesia. Y una cajera le preguntó: esto es una iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Y dan café? Y mi esposa le dijo: sí. ¿Y dónde queda para yo ir a beber café? Pregúntale a mi esposa. ¿Y dónde queda para ir a beber café? Yo quisiera que viniera por el café y encontrara el café de Cristo, el aroma de Cristo. Pero es ser parte, pertenecer. Siguiente concepto para avanzar. Los cristianos son responsables de someterse entonces a los líderes en particular. Nadie de ustedes tiene que ir a someterse a otro pastor. Ahora, los ancianos de esta iglesia están para eso. No solamente para acompañarle, sino para aún, si hay que someterlo a un proceso de apoyo, de disciplina, de lo que sea. Y veremos el domingo que disciplina es algo tan santo como cualquier otra cosa. Porque vamos a cuidarte a través de ese proceso también. Ahora, aquí el autor de Hebreo dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo puedo hacer eso? Tengo que pertenecer. Hey, muchachos, obedezcan a su padre. No tengo papá. Entonces hay problema. Obedeceos a vuestros pastores. No tengo pastor. Entonces hay problema. Así que el autor de Hebreo está claro, muy claro. Los creyentes deben saber quiénes son sus líderes. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los pastores o diáconos o su equipo de liderazgo para sostenerle, para pastorearle? Los ancianos que gobiernan bien, dice Pablo, se han tenido por dignos de doble honor. De hecho dice: a un anciano, contra un anciano, no acepte que alguien levante una excusa, a no ser que hayan testigos. La iglesia tiene que cuidar a los ancianos. Pero ¿cómo los cuidamos? Si no me importa. Yo lo que me interesa ahí el domingo, o lo que me interesa ahí es ese grupo, pero no soy parte. Una pregunta interesante: ¿a qué se parece una iglesia local y sus miembros? Se parecen a un cuerpo, entonces. Se parecen a una novia que se prepara para casarse. Se parece a un templo, se parece a una familia, a un sacerdocio real, a una nación santa. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Pero son mucho más que cualquiera uno de estos términos. Es decir, que ninguna metáfora incluye todo lo que es la iglesia. Por eso se necesitan muchas metáforas. Quizá la que más se acerca es la familia. Porque hay papá, mamá, autoridad, hay hermanos, toda la congregación, hay normas, hay reglas. Todo lo que Pablo dice a Timoteo, casi es la metáfora perfecta para hablar de la iglesia. Pero ni siquiera esa metáfora. Se utilizan muchas otras más para hablar de la iglesia. Entonces, si todo eso es la iglesia, y como ya he ido dando pinceladas, necesito pertenecer, integrarme, ser parte. Permítame darle 12 razones bíblicas que van a estar en su material, otra vez para grupos de esta semana, bien reducida, pero van a estar ahí. 12 razones para yo ser miembro de la iglesia local. Número 1, es bíblica. Es bíblica. Jesús lo establece. Él dice que Él va a edificar su iglesia.
Y de hecho en ese mismo pasaje es que habla sobre si un hermano peca contra ti, ve. Si no entiende, busca a un hermano y lo veremos el domingo. Si no, ve a la iglesia. Si no, sácalo de la iglesia. Y luego dice, porque todo lo que te ataren en la tierra, ¿qué? Hay un gran poder de la iglesia, hermano, que hemos perdido. Hemos perdido el poder de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, no para chismear de un hermano, sino para restaurar. Dice que lo que haga aquí en la tierra será hecho en el cielo. Y lo que deshaga aquí en la tierra será deshecho en el cielo. Es un pasaje que es sumamente importante, quizás de lo más importante en el Nuevo Testamento, en el sentido de la autoridad de la iglesia. Así que es bíblico. 2, la iglesia son sus miembros. Eso que está allá afuera se llaman paredes, no iglesia. Pero ¿qué es lo que decimos cada domingo? Voy para... Es que nos equivocamos, Martín, nos equivocamos. Nos pusieron un cassette equivocado. Pero no decimos el martes, mi grupo, hermanos, llegó la hora de nuestra iglesia, vamos para la iglesia, o sea, mi grupo pequeño. Pero ¿sabe qué? Cada martes mi grupo es más iglesia que lo que nos reunimos acá, porque aquí apenas se saludan 10 o 15. Perdóneme, hermano, que lo tome de ejemplo. Ustedes se pueden poner de pie, ustedes 4, pónganse de pie. Ok, puede ser que ustedes sepan la nacionalidad, puede ser, porque si no lo saben, estamos mal. Pero no saben el nombre de ninguno de ellos. Gracias, siéntese. Y tienen más de un mes llegando a la iglesia. ¿Somos iglesia? Sí, pero si ellos van a un grupo, perdónenme que se lo voy a decir, son más iglesia, porque ahí saben su nombre, se gozan con ellos, oran con ellos, le dan comida si no tienen trabajo, van a visitar a su hospital si se enferman. Esa es la iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor. Ah, no, pero el domingo yo voy para la iglesia, me pongo el mejor traje. Perdóneme, hermana, que la amo muchísimo. Tengo que darme el mejor caché del mundo porque estoy de cumpleaños y me van a poner en la pantalla. Gloria a Dios, qué gran iglesia somos nosotros. Y el Señor diciendo, no me interesa eso. Ayer le pasaste por el lado a uno que se estaba muriendo y no lo miraste. Tu vecino necesita y no le dijiste nada. Entonces dejamos de ser iglesia para reunirnos en un lugar que llamamos iglesia. Tercero, es un prerequisito para la cena. Y lo voy a obviar porque el tiempo se me está yendo y ya ustedes lo escucharon un poquito al principio. 4, es la manera de representar oficialmente a Jesús. La membresía es la confirmación de la iglesia de que tú eres ciudadano del reino. Y no podemos equivocar, porque tú te bautizaste o vienes bautizado de una iglesia, trae una carta, qué sé yo, y no puedes engañar, pero por lo menos está diciendo conscientemente, sí, yo quiero ser representante del reino de los cielos. Por eso voy a ser parte de esta iglesia. 5, es la manera de declarar tu más alta lealtad. Tu membresía en la iglesia, en el equipo, en el cuerpo, te hace visible. Tú levantas la bandera, tú dices, esta es mi iglesia, yo soy cristiano, quiero ser parte de la iglesia. 6, es la manera de encarnar las ilustraciones bíblicas que ya mencioné. ¿Cómo puedo ser parte de la familia si no me conecto con la familia? Si no vivo por la familia, si no lloro con la familia, si no aporto a la familia. A ver, ¿qué familia acá para yo hacer una transferencia? ¿Qué familia acá no hay que lavar trastos, no hay que hacer nada? Solamente es un hotel, me avisa que yo me voy. Porque en la mía de vez en cuando yo friego. En mi familia de vez en cuando friego, de vez en cuando cocino o hago cena. Casi siempre hago desayuno. Pero me gustaría estar en otra, que no tengan que hacer nada. Probablemente esa no sea nunca mi familia. Me dan servicio, pero no soy familia. Entonces la familia demanda esto, que haya esa responsabilidad. 7, es la manera de servir a otros cristianos. La membresía te ayuda a saber a qué cristianos puede servir en el planeta Tierra.
Hay montones de cristianos en el planeta Tierra, pero ser miembro me dice, hey, 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 aquí están, estos que están acá son los que tú tienes responsabilidad de orar por ellos, de servirle a ellos, de amarle aunque no te amen, de visitarle, de aconsejarle, de ahí. En el material que tienen en sus manos, no voy a ver nada de eso acá, hay como 30 declaraciones de unos a otros. Genial. Solo con eso se le va a ir, si se van por ahí el día de reunión de esta semana. Unos a otros, amados, perdonados, sosteneos, visitados, unos a otros. ¿Cómo logramos eso? Si somos miembros de la iglesia. 8. Esa es la manera de seguir a los líderes cristianos. Ya dijimos, nos sometemos a quién, obedecemos a quién. Tenemos que ser parte de la iglesia. 9. Ayuda al liderazgo de los líderes cristianos. La membresía permite a los líderes cristianos saber a qué cristianos en el planeta tú debes apacentar. 10. Posibilita la disciplina eclesial. Ya lo dijimos. ¿Cómo te disciplinamos si tú no eres parte? De hecho, les voy a hacer una historia que aprendí en 1993. Junio, julio, último trimestre de mis años de estudio en Guatemala. Teníamos un montón de dudas, por eso yo creo que seminario no te ayuda a ser pastor, te crea muchas dudas, por lo menos a mí fue así. Y yo no sabía muchas cosas que iba a hacer en la iglesia cuando llegaba a las caobas. Pero llegó un capellán, se sentó en una silla, encima de una mesa, y aquí hay niños. No debería haber niños, porque a veces yo digo palabras que no deben oír a los niños. Iba a decir una ya, pero ya vi un niño acá. Yo te amo, si te va el domingo allá arriba, te voy a comprar un regalo. No voy a decir lo que él no dijo, pero hizo preguntas muy directas. Y nosotros dijimos, ¿qué? Y esa va a ser la clase. Pero ¿sabe de las cosas que ese hermano mexicano nos enseñó? Comenzó a darnos yo tenía como 90 palitos sin punto. Me faltaban los puntos a la I. Y él comenzó a poner 1, 2, 3. Sin libro, sin texto que leer, sin Biblia en mano. Él venía de ser un pastor de 18 años en una iglesia. Lo había dejado en México de 1800 miembros y le había comenzado él, su esposa y sus 2 hijos. Es decir, que tenía un bagaje de ser pastor. Y le pidieron que viniera a trabajar con estos muchachos que se iban a graduar. Comenzó a poner puntitos y puntitos y puntitos. Y uno de esos puntitos que él enseñó y que yo adopté y creo mucho en eso, es bíblico, es lo siguiente. Dice un hermano de la iglesia, hay bautismo, y dice un hermano, pastor, no lo bautice. ¿Cómo que no lo bautice? Es que él fuma. Ok. Pastor, cuidado con bautizar a fulano. Él tiene como 3 amantes. ¿Sabe lo que nos enseñó Ernesto? Hermano, ese es el primero en la lista a bautizarse. Porque si no lo bautiza, no lo puede disciplinar. Lo dije. Después que lo bautiza, al otro día, vamos a hablar. ¿Y por qué no me lo dijo antes de bautizarme? Porque si tú eres creyente de verdad, la disciplina no es un castigo, es una herramienta de cuidado. Vamos a ver eso el domingo. Es una herramienta de cuidarte, pero no te puedo tratar como miembro si no eres miembro. No puedo. Y yo me pasaría varias predicaciones hablando de Ernesto y de las cosas que aprendimos nosotros ahí. Y tú dices, ¿dónde está en la Biblia? 18 años de sabiduría práctica en la iglesia. Y hay principios para eso. Hay principios, pero no te lo dice la Biblia. No está así abiertamente, pero él lo había experimentado y entonces nos dijo, ustedes van a sufrir este problema, así que se lo anticipo, aquí está la respuesta. 11. La membresía da estructura a tu vida cristiana. Ser parte te da estructura, te dice códigos espirituales que tú tienes que considerar, no como una carga, sino como algo que te estructura. Coloca la afirmación individual del cristiano de obedecer y de seguir a Jesús. En una situación real, tú vives en un barrio, tú tienes problemas, tú tienes luchas, batallas, pero si no te haces miembro, tú siempre estás en la periferia de la iglesia. Tú andas por ahí como que una oveja sin pastor.
Y 12 y último, protege el testimonio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque hay gente que la gente piensa que son miembros de la iglesia. Mira cómo lo dije. Hay gente en la iglesia que la gente piensa que son miembros. Pero como nunca son miembros, no le importa el testimonio muchas veces. Entonces ser miembro implica, hey pastor, mire, yo estoy batallando con esto, pero esta es mi iglesia, yo voy a crecer, necesito que me cuiden, es decir, que me hago miembro de la iglesia, aunque tengo este problema. Y vamos a cuidar el testimonio de la iglesia. Vamos a hacer luz a las naciones. Vamos a avanzar paso a paso. Ahora, 2 funciones, rapidito, que cumplen la membresía. Número 1. Ser miembro identifica a la persona como discípulo de Jesús. Soy miembro, soy un discípulo, voy para adelante, voy caminando. La membresía de la iglesia no convierte a las personas en cristianas, no. Pero sí que las marca y le pone un sello como creyente. Jesús dio autoridad a las iglesias locales para atar y desatar, para marcar a las ovejas como ovejas en la membresía, mediante el bautismo, y para quitar la marca mediante la excomunión. Al desear la membresía de la iglesia, la persona se presenta a la iglesia diciendo, soy un discípulo, soy un cristiano. Es decir, que eso es importante, identificar a la persona como discípulo de Jesús. Segundo, la segunda función de la membresía. La membresía de la iglesia reúne a un grupo de creyentes identificados en una congregación específica. ¿Sabe qué? Somos una sola iglesia en la ciudad. Caobas, Villahermosa, Villas Agrícolas y nosotros. Pero yo no soy responsable de nadie de Villas Agrícolas. Ahí está el pastor Odalís. Yo no soy responsable de los hermanos de las Caobas, aunque somos una iglesia. Es decir, que la responsabilidad cae sobre los pastores y ancianos de esa iglesia. De manera tal que cuando nos reunimos como iglesia, como congregación, entonces pasamos a lo que yo llamo un pacto de membresía. Entonces decidimos, yo sufro por ti, yo te amo, yo te cuido, yo oro uno por otro. Y ahí viene aquella gran lista que le mencioné. La membresía de la iglesia también ayuda a toda la congregación a recordar que son responsables los unos por los otros. Los ancianos deberían jugar el papel de liderazgo en preocuparse por las ovejas descarriadas, pero no son los únicos vigilantes. La membresía implica una responsabilidad y una preocupación mutua dentro del cuerpo de Cristo, unos a otros. Y termino con esta ilustración que la he copiado textual, me gustó y se la voy a leer. La pregunta es, ¿puedo ser cristiano sin unirme a una iglesia? Alguien escribió esto, no sé quién lo escribió, pero me gustó. Y la respuesta a esa pregunta es, sí es posible. Pero es como ser, 1, un estudiante que no asiste a la escuela. 2, un soldado que no se une al ejército. 3, un ciudadano que no paga impuestos ni vota. 4, un vendedor que no tiene clientes. 5, un explorador sin campamento de base. 6, un marinero en un barco sin tripulación. 7, un comerciante en una isla desierta. 8, un escritor sin lectores. 9, un padre sin familia. 10, un jugador sin equipo. Y por último, una abeja sin colmena. La pregunta ahora es, ¿quieres ser un cristiano así? ¿Qué tal si oramos? Le voy a invitar a cerrar sus ojos. Señor Jesús, en muchas ocasiones, Señor, escuchamos de ti acudir al Padre y decir, el Padre y yo somos, uno somos. Y cuando habló del Espíritu Santo, dijo que vendría otro igual. Es decir, que hablaba de una Trinidad, de un Dios, el Dios Padre, pero 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu.
Y en esa comunión íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu se daba el concepto de la iglesia. Una familia, un equipo, se dan cuenta unos a otros, se aman, se respetan, están atentos uno a otro. Pero más aún, Jesús, cuando estuviste en la tierra, enseñaste a tus discípulos que tú edificarías la iglesia. Es decir, que no hablamos de una iglesia que ya se edificó, sino que se va edificando, que se va construyendo. Cada vez que un hermano entra, se bautiza, viene ya bautizado de otro lado y se conecta, echa raíces, participa de la vida activa de la iglesia, en los grupos, en los discipulados, en los ministerios. Si tú dijiste, Señor, que tú edificarías la iglesia, esa es la iglesia que yo quiero pertenecer, a la que tú estás edificando. A esa iglesia yo quiero pertenecer, porque es ahí donde podemos juntos tomar decisiones, tomar acciones, apoyarnos, encaminarnos, ministrarnos, enseñarnos y prepararnos para el encuentro con la novia, con el novio, porque somos como iglesia la novia. Señor, queremos ser parte de esa iglesia. Te pido, Señor, que cada persona que escuchó este mensaje, aquellos que no están y lo van a escuchar, puedan tomar una decisión. Amar no a las paredes, no amar a un liderazgo, amar a Jesucristo y servir en una iglesia local, echando profundas raíces, donde sus dones, sus talentos, sus recursos, su persona es parte activa de esa iglesia. Señor, yo quiero ser parte de la construcción de tu iglesia aquí en Evaristo Morales. Mientras tú me tengas en esta comunidad, Señor, quiero ser uno que empuja, que rema, que va adelante, que anima a los demás para ser parte de esta iglesia. Ahora te pido que bendiga en gran manera a cada persona, a cada familia, aquellos que todavía no son miembros, que están en proceso de bautizarse, aquellos que han llegado a la iglesia y no han recibido a Cristo como Salvador. Padre, toca sus corazones en esta tarde. Ahí en tu asiento tú puedes decirle: Señor, sálvame, Señor, entrego mi vida a ti. Es la mejor decisión que tú puedas hacer. Es la mejor decisión que tú puedas tomar. Si no tienes a Cristo, abre tu corazón a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Pero si ya eres cristiano, la pregunta es: ¿por qué dilata, por qué retarda el siguiente paso, que es el bautismo? Y si ya eres bautizado, ¿por qué sigue dando vueltas y no participa activamente en la iglesia? Señor, míranos con ojos de misericordia. Al equipo de ancianos y a los diáconos de esta iglesia, al liderazgo de esta iglesia, míranos con ojos de misericordia. Pon tu mano de santidad sobre nosotros. Ayúdanos a limpiarnos y a obedecer tu palabra, a seguir tu palabra tal cual tú la ves y nos la presenta a través de los escritores bíblicos. Y a cada familia que está acá, ayúdale, Señor, a tomar la decisión de ser íntegro, parte, entregar su vida a las cosas que son del reino de Dios. Mientras vive, trabaja, se casa, se multiplica la familia, mientras esperamos tu venida, podamos ser la iglesia que tú estás edificando, Señor. Gracias, Padre. Voy a invitarle a que se ponga de pie para que adoremos juntos al Señor con esta canción.